bendiga a los hermanos y amigos que están siempre en las redes sociales. Discúlpenos un poquito. Estuvimos esperando que el tablet se hiciera un update y por eso estamos un poquito tarde, pero ya estamos otra vez en la clase. Estamos hablando de la clase destruyendo las obras del enemigo, pero antes de eso les pido a cada uno de ustedes que hagamos una oración en el tiempo secreto, en su tiempo secreto sobre Florida. Amén. Pidamos al Señor que como Él la está enviando, que Él cuide a la gente en todas estas cosas, porque la naturaleza es dirigida por Dios con propósitos. Pidámosle al Señor pues que tenga misericordia y que cubra y proteja a cada familia en el estado de la Florida por este huracán que viene subiendo por ahí para arriba. Amén. O si no, que Dios lo detenga y le baje la velocidad a los vientos. Para Dios no es nada imposible. Oremos y confiemos en el Señor. Amén. Y esperemos que Dios se glorifique y que cuide y proteja a todas las familias que se encuentran en el área de Tampa y en toda la Florida, porque el huracán es bastante grande y va a arropar casi toda la Florida con sus lluvias y sus vientos. Oremos para que Dios se glorifique sobre todas las cosas. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde a aquellos que nos ven en Florida. Estamos orando por ustedes. Ustedes hagan lo que les toca hacer como humanos, lo demás les toca al Señor. Amén. Dios les bendiga. Continuamos con el estudio. Amén. Estábamos hablando sobre el punto 6. Guarde su mente y sus pensamientos. Evite los pensamientos negativos, críticos, egoístas o rencorosos. Hablamos sobre eso. Hablamos sobre Mateo 7, el número 7, de lo que también hablamos. Use la autoridad que le ha sido legada en el nombre de Jesús para atar, reprender y expulsar cualquier cosa que sea del diablo. Ese punto es el que vamos a tocar en el día de hoy. Yo estuve analizando los versículos y como que no concuerdan un poquito, pero vamos a ver si es que yo estaba leyendo los versículos equivocados. Marcos 16, 17. Bien, está correcto. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Bien, vuelvo otra vez. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para yo mantenerme libre, porque estamos hablando de cómo mantener mi liberación. ¿Ok? O sea, cuando viene a mi mente un pensamiento demoníaco, yo tengo que reprender ¿a quién? Al demonio. ¿Ves? Llega el pensamiento y digo: Señor, te reprenda, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Para que ese pensamiento no tome ¿qué? No se asiente en dónde, en mi mente, y luego llegue a mi corazón y me haga hacer las cosas incorrectas o indebidas o que no le agradan a Dios. Nosotros tenemos que aprender que Jesús nos ha dado autoridad, pero nosotros tenemos que mantenernos libres ¿de qué? De todas las ataduras que el diablo nos quiere ¿qué? Poner. Estamos hablando de cómo mantenernos en la libertad en Cristo Jesús. Cómo mantener mi libertad. Yo no puedo decirle a ninguno de ustedes que reprendan lo que me toca a mí reprender. ¿Estamos entendiendo eso? Pero nosotros tenemos un problema como seres humanos, y es que a veces no reprendemos a las personas cuando vienen con los pensamientos diabólicos, hacernos apartar a nosotros de la verdad del Evangelio. Si alguien viene a mí con un ataque de un pensamiento que yo sé que no es aceptable delante de Dios, ¿qué yo debo hacer? ¿Quedarme callado o reprenderlo? Usted me puede reprender a mí si yo vengo de usted con un pensamiento diabólico.
Si usted no tiene que tener miedo a ninguna persona, ni por la autoridad que tenga, ni por la posición que tenga, porque la autoridad que Dios te ha dado a ti es superior a la autoridad del hombre. Ahora, el miedo que tenemos nosotros es que le tenemos más miedo a la autoridad del hombre, sabiendo que Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas. No sé si me están entendiendo. El hecho de que usted sea maestro, o pastor, o evangelista, o misionero, o director de un concilio, o director de la iglesia más grande del mundo, a mí eso no me interesa. Si tú me traes un pensamiento o algo que bíblicamente puede traer a mi vida una atadura, yo te voy a reprender. Porque tú no me diste la autoridad me la dio ¿quién? Dios. Y Dios está por encima de vuelvo y le digo, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros como cristianos? El no usar la autoridad que Dios nos ha otorgado como cristianos. Hay pastores que te dicen, no me faltes el respeto. No te estoy faltando el respeto, te estoy reprendiendo porque lo que me estás diciendo no le agrada a Dios y no es de Dios. Simplemente eso. ¿Reprendes tú a tu esposa cuando tu esposa dice algo que está fuera de los conceptos bíblicos? ¿Reprendes al jefe de tu trabajo cuando te dice algo que está incorrecto, fuera de los conceptos y preceptos bíblicos como cristiano? ¿Reprendes tú a tu amigo cuando te viene con unas ideas diabólicas? ¿Reprendes a tu papá si viene con unas cosas que no son de Dios? Oh, pero hay que honrarlo, dice la Biblia. Honrarlo es una cosa de acuerdo a la palabra de Dios. Y permitirme que perturbe mi caminar en el Señor es otra cosa. La autoridad que Dios da es una autoridad para reprender las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios y que nos sacan del camino de la verdad. Jesús dice aquí claramente en Marcos 17, que estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees tú en el Señor verdaderamente? Entonces, ¿por qué no reprendes o echas fuera a los demonios? Tu hijo comienza a actuar de una forma horrible, enojado, peleando, discutiendo, maldiciendo en la casa. ¿Qué te está diciendo eso a ti? ¿Que se está moviendo qué? Una fuerza demoníaca en ese niño o en esa persona. La persona que habla palabras obscenas y que maldice dentro de su casa está siendo poseída por un espíritu demoníaco. Cuando tú usas la autoridad de Dios, creas una barrera entre el demonio, tu mente y tu vida. Vamos a Efesios 1. Capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesús según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Por eso usted sigue este capítulo aquí, me está diciendo a mí lo que tengo yo en el Señor. Ok, creo que Él nos quiere llevar a donde está hablando el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Creo que es el capítulo 5. Entonces, donde no tenemos lucha contra carne ni sangre,
Efesios 5:17 creo que es. Esta está la más. Efesios 6:12. El 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Efesios 6, ¿right? Sí. Ahí está. Correcto. Pero él me lanza el 6:12, correcto. O sea, esta porción bíblica aquí tenemos que cambiarla porque no va basado con el estudio. Aunque para mantenerme en la libertad tengo que hacer lo que dice Efesios 1, 5. Vamos a leerlo otra vez, porque estamos hablando de mantenernos libres nosotros en Cristo Jesús y cómo debemos de estar. O sea, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, como el suyo según el puro afecto de su voluntad. O sea, cuando tú estás libre, tú te mantienes en amor, o sea, perseverancia, ¿ves? Te mantienes caminando fiel a Jesús, ¿ves? Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. O sea, cuando yo uso la autoridad que me da Dios para reprender los pensamientos del enemigo, yo tengo que mantenerme en esa libertad, y esa libertad la obtengo cuando me mantengo. Vamos a buscar en el 3 en adelante para que veamos a dónde nos lleva la libertad. Dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Número 1, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. ¿Qué nos dice aquí? La autoridad que Dios nos da a nosotros, ¿ves?, sobre las fuerzas del enemigo, pero nosotros tenemos que mantenernos en esa libertad, y para demostrar nuestra libertad tenemos que demostrar el amor que Dios ha puesto en quienes, en nosotros, para el servicio de Dios. No podemos dejar que el enemigo venga a quitarnos el amor que Dios nos ha dado para buscar de Él y llenarnos de su presencia, porque el diablo ataca a las personas con pensamientos y con esas ideas que le afectan el crecimiento espiritual al cristiano. Entonces, como le iba diciendo, nosotros tenemos que usar la autoridad para reprender a las personas que nos quieren sacar ¿de qué? Del camino que correcto. Ahora, mira cómo dice el versículo, el punto 8. Confiesa su liberación por fe y no por emociones. Nos preguntamos, ¿cómo que por fe y no por emociones? ¿Sabes tú que eres libre? ¿Sientes tu liberación? ¿Cierto?
sienten la liberación y se declaran libres. Pero tú te das cuenta que no están libres por las acciones y actitudes que toman en ciertos momentos en los cuales no debemos actuar de esa manera. Cuando llegan situaciones adversas al cristiano, si el cristiano está liberado de los ataques, de las luchas, liberado de todo pensamiento, de toda obra del enemigo, de toda obra de la carne, ¿cómo va a actuar esa persona? Tiene que actuar de la forma que correcta, una ética correcta, una conducta correcta, unas palabras correctas. Cuando tú actúas de una forma incorrecta, tú me estás diciendo a mí que tú no has alcanzado esa liberación total. No le has entregado a Dios ciertas cosas que tienes que entregarle para demostrar que has sido ¿qué? Liberado. Vamos a Joel 2, 32, Antiguo Testamento. Profeta menor. Después de Osea. Dice así: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente en el cual él habrá ¿qué? Llamado. ¿Cómo tú vas a invocar el nombre de Dios? Amén. Tú lo vas a invocar porque crees en Él, porque lo conoces, porque sabes quién es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Por fe, ¿qué vas a hacer? Yo soy libre porque Cristo me hizo libre. Todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. La salvación nos llega a nosotros porque hemos sido liberados de el pecado que nos indujo Satanás ¿a qué? A pecar. Ahora, eso no quiere decir de que él se va a quedar tranquilo y que no va a seguir luchando por atarme de nuevo. Pero yo tengo que entender que para yo mantener mi liberación, tengo que invocar el nombre de ¿quién? ¿El nombre de quién? Dios. Cuando me llega el momento difícil, en la batalla, en la prueba, en la guerra o en la lucha, ¿qué yo debo hacer? ¿A dónde debo ir? A Dios. ¿Y a quién es que vamos? ¿Vamos a Dios primero verdaderamente? ¿O tratamos de resolverlo nosotros primero? ¿Qué pasa cuando yo trato de hacer las cosas por mi propia voluntad? Salen mal. ¿Cómo qué? Salen mal. Salen mal o empeoro la situación. Lo primero que tiene que hacer la persona que ha sido libertada y se siente libre cuando es oprimida por situaciones o circunstancias o pensamientos, ¿a quién debe ir? Dios. Entonces, por eso Dios le dijo a Abraham: yo seré tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, Dios le dijo a Abraham: de acuerdo a la confianza que tú tengas en mí, ese va a ser el precio de tu galardón. Joel dice aquí: todo el que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Cuando tú estás oprimido, ¿qué tú necesitas? Salvación. Necesitas que alguien ¿qué? Te ayude a ¿qué? Te rescate. ¿Qué es salvación? Ser rescatado. Está diciendo, en la presencia de Dios está la salvación. Vamos a ir al otro versículo. Segunda de Corintios 5:7 creo que dice. O
porque no es segunda de porque Crónicas. por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por... Vista. ¿Cómo que por fe andamos y no por vista? O sea, para mantener mi liberación yo tengo que andar por fe y no por lo que estoy viendo. O sea, yo tengo que creer que yo estoy libre y cuando vengan las cosas o los ataques del enemigo, tengo que mantenerme en esa confianza de que yo soy libre. Y no solo en eso, hay que demostrar que eres libre. Porque ¿de qué te va a decir que tengas fe y no actúes? ¿Cómo voy a actuar? Cuando me llega la lucha, reprendo al diablo y me mantengo en mi enfoque. No, como decía usted semana pasada, no permito que lo que está a mi alrededor me saque de mi enfoque. Okay, vamos a continuar. Hebreos 10:38 y 11:6. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. ¿Y qué más dice ahí? Y si retrocediere no agradará a mi alma. Y si retrocediere no agradará a mi alma. En otras palabras, hay gente que tiene fe mientras todo va bien y cuando las cosas le empiezan a ir mal, ¿mantienen su fe? No. Eso es que retroceder. Ceder. Por eso es importante que nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces. Si tú te sientes mal espiritualmente, tienes que llegar al altar y decirle: te necesito, Dios, fortaléceme, porque mi fortaleza viene de ti. Eso se llama confiar y decirle a Dios: tú eres mi, como dice ese David, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. ¿Por qué Dios nos deja a nosotros esta escritura? ¿Qué es vivir por fe? Pablo vivía por fe, ¿no? Pero hacía tiendas para vender, para sustentar su ministerio, pero vivía por fe. Porque no dependía de una congregación o de una iglesia o de un grupo de personas que le dieran dinero. La gente de hoy, ¿de qué depende? ¿Por fe o por el dinero de la gente? Por el dinero. Miraba yo esta mañana en el trabajo, cuando fui a coger mi break, como a las 2 de la mañana, 2:30. Había este hombre diciendo que Dios le había puesto en el que habían 3.000 personas, 300 personas, que Dios había puesto en el corazón de ellos, de dar $1,000, sembrar $1,000. Que ese $1,000 que iban a sembrar, Dios se lo iba a multiplicar. Porque mientras más grande es la siembra, más grande es la bendición. Mire con lo que sale para que veamos. Y hay gente que son capaces de dar ese dinero, ser engañados por él. Fe es cuando Dios pone en ti ese deseo de hacer las Cosas. sin que tú seas qué, sin que tú salgas qué,
herido o salgas mal de la situación. El confiar en Dios va a traer a mi vida ¿qué? Bendición. Yo no tengo que sacrificar para creer que Dios es poderoso para levantarme. Yo tengo que sacrificar para yo tener una mejor relación con Dios. Yo no sacrifico para que Dios me bendiga. Yo sacrifico para agradar a Dios. Bendición ya está. Si tú ayunas y oras para que Dios te bendiga, no. Yo ayuno y oro para que Dios me ayude a agradarle mejor a Él. Y en el yo agradarle, al Dios ver que yo le estoy agradando, va a recibir mi sacrificio como una ofrenda de olor grato, fragante. ¿Y qué va a hacer? Me va a bendecir. Hay gente que sacrifican para que Dios los bendiga. Entonces quiere decir que Dios nunca los bendice a menos que ellos se ayunen y oren. ¿Usted ha escuchado eso? Hermano, ayuden para que Dios los bendiga más. Yo ayuno para crucificar los deseos y la obra de la carne y agradar mejor a quién. A Dios. Ajá. He escuchado muchos que piensan de que ayunar, orar y leer la Biblia, pero no vivirla. Entonces, ¿qué están haciendo? Si están haciendo todo eso y no la viven. Están pasando hambre. Están cuidando su dieta, están cuidando su cuerpo de no ponerse gordo, es lo que están haciendo. El ayuno fortalece el espíritu, ¿cierto? ¿Cierto? Bíblicamente, ¿verdad que sí? ¿Ven? Si fortalece mi espíritu, me está diciendo de que la carne no va a tomar más control sobre mi cuerpo. Pero si tú ayunas hoy para que fortalezca tu espíritu y mañana estás actuando bajo una obra de la carne, ¿por qué ayunaste? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando una persona no agrada a Dios y hace las cosas que no agrada a Dios, está demostrando que tiene fe, ¿no? Hermano José mira y se pone a pensar. Analice bien el versículo. Sin fe es imposible agradar a quién. Dios. Entonces tú me decías a mí que una persona que hoy ora por un enfermo y Dios lo sana, y mañana está allá peleando, haciendo guerra, discutiendo y haciendo un montón de cosas que a Dios no le agradan, ha sido liberada. Doctor, una pregunta. ¿La persona puede ser liberada por 2 días solamente? ¿Puede qué? ¿Ser liberada por 2 días? Celebrar por 2 días. No, ser liberado por 2 días. Por un día puede ser liberado y al otro día alcanzar la atadura de nuevo. Porque no mantiene su liberación. Pero fue liberado. Fue liberado. Mira, eso lo dice claro. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda limpio. ¿Cierto? Si no buscas llenarte de Dios
que tu cuerpo está ¿qué? Vacío. Vacío. Va a buscar otros demonios peores y va a venir a ocupar la casa que todavía está vacía. Entonces cuando vamos a este versículo de la Biblia, cuando dice la palabra, dice, si el Hijo es libertad, somos verdaderamente libres. Esos son a los que en verdad han creído y aman a Jesús. Si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libre. Si yo he aceptado a Cristo, yo soy libre ¿de qué? Del pecado, de la condenación, de la maldad, de los demonios, del diablo. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Mantenerme ¿qué? Libre. ¿Cómo me mantengo libre? Buscando de la presencia y del poder de Dios y llenándome de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Aquí Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué me enseña a mí? ¿Quién me enseña a mí a agradar a Dios? ¿Cómo yo sé de la manera que debo agradar a Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Déjeme decirle que hay gente dentro del Evangelio que no creen en todo lo que la Biblia dice. Entonces cuando pasa esa situación, no vamos para el cielo, porque no estamos creyendo. Ese es el problema que hay en el día de hoy. Cada uno enseña lo que le conviene. Yo te enseño lo que la Biblia establece, lo que Dios establece en su palabra para beneficio de nuestra vida espiritual y de nuestra búsqueda de Dios. Pero una pregunta, pastor. Una pregunta ya. Digamos que las congregaciones, los maestros que están enseñando a los estudiantes, ¿vea? Y están enseñando algo que está incorrecto, ¿ellos están atando a ellos o ellos se están dejando atar solos? Si alguien te enseña algo incorrecto de la Biblia, tu trabajo es decirle, eso no fue lo que yo aprendí y eso no es lo que dice mi Biblia. No, pero digamos que un ejemplo, ¿verdad? Digamos que, yo tengo un ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Yo estoy estudiando, voy a un lugar a estudiar, y porque yo lo que sé es que me están dando buenas palabras, entonces estoy aprendiendo y lo estoy poniendo. Eso es lo que tú piensas. Eso es lo que pienso. Entonces, Cuando vas a tu casa, y otro me dice, no es así. Entonces, ¿me ató a mí el que me dio la palabra o yo fui que quise? te ató una el que te dio la palabra, y número dos, tú no buscaste solución al problema inmediatamente. O un ejemplo, pastor, digamos que usted me enseña a mí que no me tengo que bautizar, un ejemplo, y no me bautizo. Y después viene otra persona diga, es necesario bautizar, pasar por las aguas. Entonces yo digo no, pero yo voy a creer el que me enseñó porque estoy ahí. Entonces, Tú no debes creer a todo lo que la gente dice. Tú debes llevar todo lo que la gente dice a la luz de la palabra de Dios. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que todo el mundo cree lo que la gente dice y no lo llevan a la palabra de Dios. Aquí Hebreos dice que para yo mantener mi liberación, tengo que creer completamente y totalmente a Dios. Y tengo que agradar 100% a Dios. Nosotros a veces buscamos agradar a nuestras amistades, nuestros amigos, gente que a hermanos o a hermanas en la iglesia, o a compañeros, hasta familiares. Muchas veces queremos agradarle y a veces desagradamos a Dios. Para yo mantenerme libre de todas las fuerzas antagónicas de las tinieblas y de todo el pecado y la maldad que hay en el hombre, tengo que confiar plenamente en ¿quién? Dios. Pero es así como estamos. ¿No te has hecho la pregunta, verdaderamente estoy yo agradando a Dios? La persona que quiere mantenerse libre
diariamente se hace esta pregunta: Señor, ¿te estoy agradando con lo que estoy haciendo? Porque yo quiero agradarte. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo me acerco a Dios: Señor, ayúdame, dame fuerzas. Estoy creyendo que en Dios hay ¿qué? Fuerzas. Señor, ayúdame, me siento débil. Estoy creyendo que Dios me va a dar fortaleza. Señor, estoy triste. Tengo esta dificultad. Estoy creyendo que Dios me va a dar gozo. Aleluya. No me están entendiendo esto, no me están gozando. Me va a dar gozo. O sea, cuando yo me acerco a Dios es porque yo creo que Dios, aleluya, que Dios es la única fuente que tiene todo y de todo para mi vida. O sea, yo no puedo decir hoy, oh, yo creo que Dios levanta un paralítico y mañana. ¿Y por qué no se levantó el paralítico? Entonces, ¿creíste en Dios o no creíste? Yo creo que Dios no solamente lo resucita a un muerto. Lo creo hoy, lo creo mañana y lo creo toda mi vida, porque Dios es el dador de la vida. Pero lo ponemos en práctica. No sé lo que fue la llave. Lo ponemos en acción. Viene una persona endemoniada y tú le coges miedo. Entonces tú no estás creyendo que Dios te ha dado poder para reprender un demonio. Entonces tú me estás diciendo que tú estás agradando a Dios cuando le tienes miedo a un endemoniado. Alaba lo que Él vive. Tú me estás diciendo que tú le estás agradando a Dios cuando te dejas insultar por cualquier persona y no dices: te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás. Vete en el nombre de Jesús. Te reprendo, te callas y te reprendo en el nombre de Jesús. No usas esa palabra. Yo la he usado un montón de veces y la sigo usando. Y me funciona perfectamente. Porque es el poder de Dios. No es mi poder. Es mi fe y mi confianza en Dios. Porque ¿cómo yo voy a decir que estoy agradando? Aleluya, es que yo no puedo coger un versículo porque tardo mucho en explicar. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Hay poder o no hay poder en Dios? ¿Crees tú en ese poder de verdad? Yo creo que Dios puede libertar al hombre más atado que hay en la tierra. Lo creo, lo confieso y lo digo, aunque cada día lo vea peor, todavía creo que Dios es suficientemente poderoso para libertarlo, y lo estoy declarando y lo hago público. Abro mi boca en el nombre de Jesús, lo declaro libre. Aunque yo no lo vea, porque la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Pero si yo soy libre y Dios me hizo libre, tengo que demostrar esa libertad que Dios me ha dado y hacerle saber a las personas que yo verdaderamente creo en Dios 100%. Porque mi libertad depende de cuánto yo confío en mi libertador. ¿Y quién es nuestro libertador? Jesús. Estoy hablando de libertad, no libertinaje. Y dice aquí, cuando dice el escritor de Hebreos,
y que es galardonador de los que le buscan. Sí, hay una bendición de parte de Dios por la búsqueda tuya de Dios, creyendo 100% de que Dios es suficientemente poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cómo yo voy a decir a una persona que yo soy libre si no creo 100% a Dios y no lo demuestro? Porque mi libertad es demostrada de acuerdo a mi búsqueda intensa y de mi confianza intensa en Dios. Y no es que el diablo no te va a atacar, te va a atacar todo el tiempo. Porque es el trabajo de él. Hacerte desconfiar de quién. Dios. Alaba lo que él vive. Vamos al otro versículo. Juan 5, primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Párate ahí, después de continuar con el otro. Tú estás entendiendo lo que estás leyendo. ¿Qué dice ahí? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga bien, conforme a su voluntad, no a la mía. ¿Y cómo es eso? Si el que tiene la necesidad soy yo, Él no sabe que la tienes. Pero al decir su voluntad, Señor, tú conoces mi necesidad y sabes el día, la hora, el minuto, el segundo, cuando me la vas a dar. Sí, claro, preciso. Yo no puedo adorar a Dios. Dios sabe cuándo contestar mi petición y Él sabe por qué me la contesta en ese tiempo. Mi asunto es confiar plenamente en Él y hacer su voluntad, aunque mi petición no haya sido contestada, porque estoy demostrándole al diablo que Dios es soberano y Él hace como Él quiera, y cuando Él me contesta la petición es porque es el tiempo perfecto de contestar. Vuelvo a leerlo, vuelvo a leerlo, hermano. Y esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será Dios sordo? ¿No nos oye Dios? ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Buscar primeramente, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo oro a Dios por algo y sé que Dios me oye, porque estoy buscando ayudas, estoy limitando a quién. Entonces, yo no estoy creyendo 100%
¿A quién? A Dios. Que Dios me oye. Pero lea el próximo, que está mejor todavía. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vuelve ahí, dígale. Y si Sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que, pidamos oiga bien, cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su, voluntad. sigue. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, cuando tú eres una persona libre, tú me demuestras a mí tu libertad cuando tú usas esta palabra y la pones en acción, creyendo plenamente en Dios y no creyendo en lo que la gente te dice. Amén. Tú puedes ir a una iglesia por allá y que dice, mira que el Señor te dice, el Señor me dice que te diga así, 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 y tienes este problema y 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 este problema en tu iglesia, así, 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 así. Eso es señal de que te tienes que ir de ahí. ¿Sabes tú si es Dios? Entonces, ¿por qué Dios no te lo pudo decir en tu iglesia cuando oraste, cuando ayunaste, cuando tú? Entonces, tú vas a creer más la palabra de alguien que te la dijo que en el Dios que te está dirigiendo. ¿Quién está ahí peor? El que le está diciendo que se tiene que mover. Están los dos iguales, porque si él le cree la profecía que le dio, él está peor que el que se la dijo. Porque uno es usado por Satanás. Y el otro es usado. Si tú eres libre y te sientes libre y tú crees esta parte, mira lo que estoy diciendo aquí. Y esta es la confianza que tenemos. Que si oramos a Dios, sabemos que Él nos, si tú eres una persona que mantiene tu libertad en Cristo, tú le vas a decir amén al hermano, sí hermano, pero tengo que orar más, porque yo sé que Dios me oye. Simplemente eso. Pero ustedes a guiar por lo que te digo, vienes a tu iglesia, me coges tus motetes, tus cosas. Me voy porque Dios me habló, no vuelvo más a tu iglesia, porque ya Dios me dijo que me fuera para otro lugar. Y allá te pierdes, y allá te apartas de Cristo. Entonces, ¿qué tú le demostraste a Dios y a los demás? Que tú nunca te mantuviste en la libertad que debiste haber mantenido. Porque ¿acaso Dios no es suficientemente poderoso para decirte a ti, es tiempo de que levantes tu ministerio y es tiempo de que comiences a buscar más de Dios, porque Dios te va a llevar a otro nivel? Dios no es suficiente para decírtelo a ti. Si cuando tú escuchas a otras personas y no has escuchado a Dios decirte todavía nada, entonces hay un problema. ¿Dónde está Dios en esa conversación? Me pregunto acerca de eso. Pero, digamos que si una persona, si Dios manda una palabra a través de una persona, ¿verdad? Y es de Dios, pero Dios me lo tenía que... ¿Por qué el Señor no lo dejó saber a uno personal? Otra vez. Confiese su liberación por fe y no por emociones. ¿Será que Dios te habla de acuerdo a cómo tú estás en ese caso? Porque eso es un poco extremo, que te digan, que te manden a hacer algo así tan drástico. Por eso es importante, exacto. Por eso es que es importante que cuando tú mantienes una libertad en Cristo, tú no te dejas llevar por emociones. ¿Te das cuenta? No te dejas llevar por emociones. Porque el que ha sido libertad y es libre en Cristo Jesús nunca se deja llevar por emociones,
tiene fe en Dios, cree en Dios, le es fiel a Dios, le sirve a Dios, se somete a Dios, busca de Dios, pero no lo mueve ninguna emoción o ninguna profecía o ninguna cosa que diga otra persona sin esperar una respuesta directa de Dios, porque tiene una confianza genuina en Dios. Aquí Juan dice que la fe tuya y tu confianza a Dios demuestra cuán libre tú eres delante de Dios, cuán libre tú eres de las acechanzas del diablo. Si tú eres una persona emocionalista por todo lo que te dicen, siempre estás creando, siempre andas contencioso, siempre andas dudando de las cosas de Dios, porque eres guiado por tus emociones. Dios no quiere gente emocionalista. Dios quiere personas que crean en Él con firmeza, con plena confianza. Si tú estás orando a Dios por algo, espera respuesta de Dios. Amén. No espera respuesta ni de abogado, ni de juez, ni de policía. No, espera respuesta de Dios. Aunque se vean las cosas difíciles, ya tu libertad en Cristo te da a entender de que Dios es suficientemente poderoso en cumplir su promesa. Y tú demuestras tu libertad en Cristo cuando tú confías plenamente. Aunque veas mira, puedes ver tu finanza ir cuesta abajo, puedes ver todo en tu casa como que se está opacando, pero tú vas a mantenerte ¿qué? Creyendo a la palabra de Dios y firme, demostrando que tú has sido libertado y que eres libre en Cristo Jesús. Y ninguna profecía, ni dichos, ni excusas, ni cosas que la gente te diga te va a mover, porque eres una persona que ha sido libertada de todas estas cosas y el diablo quiere traértelas de nuevo para que entonces dejes de hacer lo que estás haciendo que agrada a Dios. Otra pregunta, entonces, digamos que si uno le pide al Señor una cosa en secreto, ¿verdad? Y el Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero servirte en esto. Y venga, ¿Sabes lo que es en secreto? solo con el Señor. Con la mente. Labio cerrado, pensamiento en Dios. Si tú no has abierto tu boca para decir algo a nadie ni a nada, y Dios viene y te lo dice, te da a entender que Dios te está ¿qué? Oyendo. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, pero cuando dice la mente, no, aunque yo esté solo en mi cuarto sin nadie, esté en la madrugada así. Eso no es secreto si estás abriendo tus labios. Ok, por el espíritu. Las paredes tienen oídos. El enemigo siempre está ahí mirando. Y el diablo está pendiente del movimiento de tus labios. Puedes reprender al demonio sin usar la voz. ¿Con la mente? Más que meneando los labios. Oh, Moviendo los labios puedes reprender, pero no con la mente. pero con la mente no. Que no te está oyendo. Con la mente tú puedes reprender los pensamientos de él. Con tu mente, bloquearlos. Usando la ignorancia. No haciéndolo. Pero si el pensamiento es grave, tú tienes que usar tu boca. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Vete de aquí y no me estorbes. Aleluya. Se limpia los aires. Porque sabe que él está dando vuelta para perturbar tu pensamiento. Ahí te dice, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Eso no es así. Tú serás salvado. Él sabe que estás conectado con Dios. El problema es que tiene muchas personas que se ponen a orar y se ponen a decirle, Señor, mira, aquí estoy en mi recámara, en lo secreto, como dice la Biblia. Lo secreto, con esa boca grande hablando, hasta el vecino te escucha.
Entonces, vea, cuando uno le pide entonces así al Señor, vea, algo bien así privado, vea, y Él lo confirma, pero lo viene a hablar con una persona, eso ya es parte del Señor, vea. Pero cuando sea solo de pura, así en el silencio. Cuando tú estás orando a Dios y le pones a Dios una petición y viene alguien que no te conoce o que no sabe nada de lo que le estás pidiendo, puede ser hasta un hermano de la iglesia, hermano, así le dice el Señor, usted ha clamado a Dios por esto, por esto, por esto. La persona va a llorar porque con el Dios que habla de esas cosas es con Dios. Y tú no vives en la casa de Él, tú vives a 30 minutos de la casa de Él, 40 minutos. Eso ya viene de parte del Señor, ¿verdad? Y eso viene de parte de Dios porque Dios conoce tu corazón y conoce lo que hay en ti. Por eso yo le digo a la gente, sea privado en su relación con Dios y evite escuchar cosas que no edifican. Porque te quieren cortar tu liberación y quieren cortar tu comunicación con Dios y tu relación con Dios. Y hay personas que se quieren dejar pasar como si fueran Dios y quieren dirigir la vida de otras personas con profecías. Por eso, cuando una persona es libre y mantiene su libertad en Cristo, no depende de profecías de otras personas. Depende de Dios totalmente. Porque el espiritual juzga todas las cosas, dice la Biblia. El espiritual juzga todas las cosas. Como se la juzga es que la lleva a Dios para decirle a Dios, Señor, ¿está correcto esto? Yo no lo veo como correcto. Dime tú. Ahora que estamos hablando aquí de las emociones, ¿verdad? Cuando se refiere a las emociones, ¿qué podemos asimilar? Vemos que las emociones es eso, lo físico que la gente hace. Emoción es lo físico, es lo físico. Allí te ve alguien llorando y va donde ti. Mira que el Señor está contigo, que yo sé por lo que estás pasando, que aquello, que lo otro, comienza entonces a indagar en ti. Y apelan a tus emociones. Ellos apelan a tus emociones. Pero si tú estás firme, cerrado tus ojos, callado y meditando en el Señor, no van a saber absolutamente nada cuál es tu situación. Porque a ver, tú puedes estar llorando porque sientes la presencia de Dios. Qué bueno, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia y estás llorando. Y otras personas vienen a decir, oh, mira que yo conozco, que sé cómo tú eres, que sé lo fiel, lo esto, lo otro. Entonces apelan a tus emociones. Y hay muchos profetas que apelan a las emociones de las demás personas. Ajá. Hoy en día yo he visto muchas cosas de eso, de las emociones, pastor, en predicadores, hasta en pastores, que se van muchas veces a la apariencia de la persona. Ve una persona y dice, este está pasando esto, o le dicen algo que tal vez la persona no lo está viviendo, solo por la apariencia, porque eso ha pasado en mi vida. El psicólogo, hay personas que estudian psicología y dentro de la iglesia hay muchas personas que son psicólogos y conocen y apelan a las emociones de una persona para sacarle lo que ellos quieren. Y eso no viene de Dios. La persona que es libre, por eso aquí Juan aclara directamente aquí, y ya estoy porque ya vamos a ser las 9:30, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De que nos conteste, ahí está la situación y el problema del hombre. No le gusta esperar. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, ¿cómo yo voy a decirte a ti? ¿Qué confianza yo le demuestro a Dios? Si le traigo una petición a Dios, le digo, hermano José, ayúdeme a hablar con mi petición. ¿Qué usted está diciendo a Dios? Que Dios te va a escuchar a ti en vez de escucharme a mí.
que soy el que estoy orando por mi petición. La otra persona puede pedir ayuda, Tú puedes decir, hermano, ayúdeme a orar porque tengo una petición delante de Dios. pero no se le va a decir qué cosa. Exacto. Ok. Señor, mira la petición de hermano José, bendice. Pero si tu confianza en Dios, la libertad que tienes en Cristo, te da una confianza suficiente, plena, que no necesitas ayuda de otra persona, tú estás diciendo a Dios que tú confías plenamente, totalmente, exclusivamente en Él y que ya Él te escuchó. Tú no estás demostrando ningún sentido de debilidad, de desconfianza en Dios al tú ser así. Ahora, si Dios te dice, hermano José, estoy orando por su petición. Usted no me ha dicho nada a mí. Yo le digo a usted, hermano José, estoy orando por su petición y Dios es poderoso para contestarlo. Usted dice, wow, verdaderamente que Dios sabe lo que yo estoy pidiendo. Porque, ¿quién sabe? ¿Quién es el único que sabe que tú tienes una petición delante de Dios? Tú y Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos ayer. Yo nunca escuché a Moisés decirle a Aarón, ayúdame a orar por las peticiones. Nunca escuché a Pablo decirle a Pedro, ayúdame a orar por mis peticiones. Y ahí dice que tenemos que orar los unos por los otros. Jesús le decía a las mujeres, ¿qué tú quieres que yo haga? A todos, ¿qué tú quieres que yo haga? Busquen la Biblia. Jesús le preguntó a la gente qué ellos querían que Él hiciera por ellos. Algunos no le preguntó porque ya cuando Él oró por ellos, ya ellos habían creído. Por eso dice, jamás había encontrado yo tanta fe en esta gente. El centurión que creyó. Exactamente. Creyó 100% a Jesús. Dijo, yo soy hombre. También la samaritana. La samaritana también. Este hombre, el profeta, me dijo a mí mi vida. Nadie sabía la vida de ella, solamente quién. Pastor, entonces, digamos, ejemplo, las personas que están, digamos, que los predicadores que están en línea, esta gente pone sus peticiones ahí, dice, ore por este y esto, aquello, ore por aquello, ore por esto. Hermano, pastor, ore por mis peticiones. Entonces usted me está diciendo a mí que Dios me va a escuchar a mí y a usted no lo está escuchando. Entonces, ¿Qué es lo correcto decir? Ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. Pastor, ayúdeme a orar. Necesito que usted en sus oraciones secretas me ponga en oración. Pero Simplemente eso. no es decirlo, es... Tú puedes decirle al pastor, ayúdeme a orar. Necesito que en sus oraciones secretas me lleve en oración. Me lleve en oración. O como le diga, pastor, lleve una oración porque mi hija es un alcohólico y quiero que salga eso, no. Sí se puede hacer, porque me está diciendo por lo que yo voy a orar. Okay. Pero si tú ya has orado por el pastor, ayúdeme a orar por mi familia. No me diga por qué es. O ayúdeme a orar, pastor. Estoy orando por algo en especial, quiero que usted me ayude a orar. Santo Jesús. En otra palabra, se una conmigo en oración. Si dos se ponen de acuerdo, Dios lo hará. Pero yo no voy a orar específicamente por tu petición, voy a orar para que Dios te fortalezca a ti y Dios te llene más de su fe y tú veas tu petición contestada. Pero eso es mi oración allá con Dios en lo secreto. ¿Ves? Ok, si un hermano pasa y pide oración por sanidad y le dice, pastor, estoy pasando esto, ¿eso no es correcto que se lo diga? Sí es necesario que me lo diga. Porque él tiene una necesidad. Jesús le preguntaba a los discípulos, a la gente, ¿qué tú quieres que yo haga? Ellos le decían, yo que hagas esto, que hagas aquello, que hagas lo otro. Pero cuando habla de lo tuyo, tú personalmente, tú como persona individual, tu liberación, tu libertad, tu confianza en Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que está basando aquí el escritor. Mi liberación depende de mi confianza en Dios, de mi fe en Dios.
Entonces, hay personas que no demuestran esa libertad porque no confían plenamente en Dios y confían más en las demás personas. Entonces, se dejan guiar por las emociones, porque hay una persona que te ve y te vio un día que te sentiste mal o triste porque o te enojaste por algo y te vio y se dio de cuenta y va a actuar bajo una emoción. Y te va a decir, que mira, que aquel, que aquella, que la otro, que para aquí, que para allá, porque es plan del diablo ¿para qué? Para despegarte a ti de tu confianza y tu búsqueda de Dios. O sea, el diablo sabe a quién usar para quitarnos del enfoque de nuestra búsqueda espiritual. Y nosotros muchas veces no reprendemos, sino te reprenda. ¿Ves? Porque nuestra confianza, Juan dice aquí, Juan, claro, en esos versículos está claro. ¿Ves? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si tú estás orando a Dios es porque estás creyendo y confiando en quién. En Dios. O sea, cuando yo doblo mis rodillas, yo voy a creer en Dios 100%. Aunque alguien me diga lo que le dé la gana, pero yo sé en quién yo estoy creyendo. Lo que yo le entendí, lo que usted está diciendo es, para que por los de las redes sociales, que no es bueno decir, por ejemplo, la petición íntima que nosotros tenemos a Dios, decírsela a cualquier persona, sea evangelista, pastor o predicador. Ahora, hay muchas cosas, muchas peticiones que sí podemos pedir ayuda por sanidad. Hay cosas específicas las cuales tú tienes que pedirlas. Pero cuando es tu relación íntima con Dios, cosas personales que tienen que ver contigo, cuando tú llegas al altar y doblas rodillas, si tú me dices a mi pastora, ore por esto, que tengo este problema en mi vida, tú me estás diciendo a mí que Dios no es suficiente poderoso para hacerlo. O sea, que Dios me va a escuchar a mí antes que a ti, que eres el que tiene la necesidad. Cuando es al revés. Al primero que Dios escucha es al que tiene la Necesidad. Cuando tú me dices, pastor, ore por esta petición que tengo delante de Dios, tú me estás diciendo a mí que tú no crees que Dios es poderoso para contestar tu petición. O que tú no tienes suficiente fe para Dios contestarla. Por eso es importante, dice Hebreos claramente, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe es algo único, propio del ser humano. Si tú crees en Dios, entonces acércate a Él confiadamente en todo, en todo, en todo, en todo. Santo Jesús. El cristiano que es libre, que ha sido libertado, mantiene su libertad por su buena relación que tiene con quién. Con Dios, porque no hay un espacio abierto para que el enemigo entre y lo destruya. La destrucción de muchos de los hermanos cristianos en la iglesia que vuelven otra vez a sus ataduras es porque no le han enseñado cómo mantener una buena relación íntima con Dios y cómo mantener esa fe viva en Dios. Entonces, ese es el problema que hay. Para tú mantener tu liberación, tienes que tener una plena certeza y confianza 100% en que Dios es más que poderoso para contestar tu petición. Pero ahora, ¿qué pasa si un nuevo creyente le pide a usted que ore por una petición que tiene y le dice... Si es un nuevo creyente, no, ya Dios lo está viendo de otro sentido a ti que ya llevas años sirviéndole al Señor. Un nuevo creyente necesita la orientación. Cuando Juan está hablando aquí a una iglesia ya madura, a cristianos ya que llevan tiempo sirviéndole al Señor. Acuérdate que ya es mantener tu libertad.
Porque ¿cómo yo voy a destruir la obra del enemigo si yo no mantengo mi libertad? Si no mantengo mi confianza en Dios, ¿cómo voy a destruir la obra del enemigo? Pero destruya es destruirla en mí. Yo estoy diciendo cómo tú destruir las obras del enemigo en ti, no en otras personas. Porque esto es algo individual y personal y único y exclusivo tuyo. Pastor, una pregunta. Vemos que nosotros los que estamos sirviendo al Señor, vea, y nosotros en un momento, dado caso, a un hermano se le entra una malicia de un demonio, vea, y uno lo ve que está atado a algo, pero él no se da cuenta, o la persona no se da cuenta, vea, él tal vez quiere decir, quiero ser libre, pero tal vez por vergüenza a la gente no va a decirlo. Pero entonces, para que esa persona fuera libre, tiene que decir, yo quiero ser libre. Tiene que orar. Públicamente decirlo, ore hermano, yo quiero ser libre. Y va a ser libre, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer libre. Tiene que salir de adentro. Tiene que salir de él. Yo necesito ser libre, que Dios me liberte de esto. Cuando la drogadicción, Dios tiene que hacer una liberación de la persona. Él tiene que confesarle a Dios, Señor, yo he estado tantos años en esto y en esto y en esto. Yo sé que tú eres poderoso para ayudarme a que yo no caiga otra vez en esto. O dame las fuerzas para que desde hoy en adelante yo no vuelva a mantenerme en esta vida que estaba viviendo en el pasado. O también uno puede acercarse a una persona que está espiritualmente y pedir consejo, ¿verdad? El asunto es cómo tú sabes que esa persona está espiritual si tú no lo estás. No, digamos que Solo los líderes principales. Oye, esa es la pregunta que te estoy haciendo. Porque viene todos los días a la iglesia. Esa es la pregunta, oye, esa es la pregunta que yo te estoy haciendo. Porque si tú eres espiritual, y tú tienes una buena relación con Dios, y te mantienes libre en el Señor, ¿cómo tú vas a pensar que una persona que no demuestra la misma libertad y confianza que tú tienes en Dios está espiritual? Exacto, no, yo entiendo eso, pastor. Yo sé, como yo lo pidiera a una persona que ni viene a la iglesia y yo estoy viéndolo y veo que yo voy a acercar. No que no venga a la iglesia, José, que no viva la palabra. Pastor, yo diría, vean, si yo no puedo asistir a los cultos, mucho menos a la palabra. Correcto. Es una obra y una fe. Porque yo digo, la fe va con obra, la fe sin obra es muerta. Yo digo, correcto. yo creo en el Señor, pero yo me quedo en la casa. Pues entonces, ¿No es fe? eso no es fe. Entonces, eso yo estoy diciendo. Yo digo que, O sea, haciendo lo que te da la gana. por eso, exacto. Yo digo, bueno, pero hay gente que viene... El problema es que hay veces que se va a buscar consejo espiritual en personas que no dan un grado Eso sí. espiritual. No, Y ahí es donde está el problema nuestro. Pero también, La persona que es espiritual te va a demostrar que tiene una buena relación con Dios y con los demás. porque también yo pienso así, que tal vez el hecho que veamos a aquella persona que está todos los días insistiendo en la iglesia no significa que esté espiritual. Y a veces nosotros podemos cometer ese error, que podemos ir a buscar tal vez el consejo y tal vez puede hacer que usted esté más en comunión. Lo que pasa, y quiero que los hermanos que están en las redes sociales escuchen bien, lo que pasa es que nosotros categorizamos espiritual muchas veces a las personas que son, como dice el estudio, emocionales. Muchas veces vemos una persona que habla lengua, danza, brinca y salta y ya es espiritual. Eso no demuestra que es espiritual. Lo que demuestra es espiritual cómo vive esa palabra, cómo vive la palabra de Dios, cómo está su vida en relación con Dios y en el sometimiento y la obediencia a la palabra. Tú vas a testificarme aquí algo y mañana vas a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué espiritualidad me estás demostrando?
puedo decir, hermano, vengan, yo lo único que no vengo. Es emoción, ¿verdad? Eso es emoción. Es emoción, yo tengo Es que venir. emoción. Vengan todos, vengan, yo no vengo. Eso es emoción. Ahora, mire lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? O usted puede venir solo porque se comprometió y para que digan que yo cumplo, yo voy. Y No, también- ese cumplir. No, pero hay un detalle. Es un acto de obediencia y la obediencia Dios la premia y la obediencia es el primer paso para mantener la espiritualidad. Oye bien, la obediencia es el primer paso para mantener la espiritualidad. Si yo soy un desobediente, yo no puedo decir que soy espiritual. Venga. Pero una pregunta. Ahora, si yo digo, voy a ir porque me comprometí, y si no, ¿qué dirán de mí? O sea, no lo está haciendo de corazón, lo está haciendo porque vean los hermanos que yo sí cumplo. Ok, ¿Qué pasa con eso? ok. Los hermanos están viendo que tú estás cumpliendo. Ajá. Dios le está viendo como un acto de obediencia. En el trayectorio, cuando llegas, recibes la educación y la enseñanza, ya Dios va cambiando tu mente y llevándola a otro nivel diferente. El asunto es llegar para aprender. Él lo está, según para ser visto, pero Dios lo ha ido transformando a través de las enseñanzas. O sea, el propósito de él, Dios lo está llevando a otro nivel porque él está obedeciendo una norma o una ley o algo establecido por Dios o por el líder que Dios ha puesto. Y por eso Dios lo va a ayudar a él a mantener un nivel espiritual. O sea, lo peor es saber que hay y que puedo y no vengo. Y cuando el problema lamentablemente es que la espiritualidad del creyente no es medida sino por la obediencia a las normas establecidas en el lugar donde se congrega y en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a las reglas establecidas en los lugares donde te congregas, porque, como decía el estudio de la semana pasada, si no nos sometemos a las leyes terrenales, ¿cómo nos vamos a someter a las espirituales? Entonces, ¿qué pasa? ¿Me bendecirá Dios a mí si yo puedo venir a la iglesia los días de estudio y los días de culto a la iglesia y no vengo? Solamente los domingos. Entonces, ¿qué espiritualidad, qué confianza en Dios yo tengo? Número uno, estás desobedeciendo la palabra dada por un hombre de Dios para tu ayuda espiritual y tu crecimiento espiritual y para tu mejor acercamiento con Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a medir la espiritualidad de una persona? Ok, no vino el martes al culto, yo no puedo decir que no esté espiritual porque yo no sé por lo que está pasando o la lucha que tuvo, lo que tuvo. Lo que me hace a mí entender como pastor que es espiritual es que me llama, pastor, mire, no pude llegar por cualquier razón. Eso me demuestra a mí que esa persona quiere, que tuvo un problema, una dificultad, y yo voy a orar para que el Señor le ayude y le fortalezca. Entonces Dios está viendo eso como un acto de ¿qué? De obediencia. Ahora, si tú eres una persona que no vienes a los cultos, no avisas, no dices nada, entonces ¿qué espiritualidad hay en ti? ¿Me entiendes? O sea, lamentablemente hay personas que pueden venir al culto, pero no vienen. Pero para sitios más lejos que al culto, van. Entonces, ahí está el problema. Si tú no puedes llegar a tu casa, que es donde está tu pastor, donde te alimenta, donde están tus estudios, y te vas para otro lugar, y sin informar, todavía es en desobediencia. ¿Cómo tú vas a decir que estás espiritual? Pero si un hermano, por ejemplo, digamos así como ayer, muchos no se comprometieron, ¿verdad? Dicen, yo voy a ir para que digan que yo cumplo. Y después sale y se le salió y dice, pero yo nada, no aprendí nada. Pues ya, entonces ahora él le tiene que dar cuentas a Dios por ese vino. Pero vino. Dios no va a ver cómo él se fue.
Dios va a ver que él obedeció y vino. Okay. Lo demás le toca a Dios. Si él no aprendió nada, ya es asunto de Dios con él. Pero si él sigue viniendo, poco a poco Dios lo va a hacer entender y va a crecer. Entonces, ahora, como le digo, la espiritualidad se mide por la obediencia de las personas y el sometimiento, tanto a las normas de la iglesia como a las normas bíblicas. Porque las normas de la iglesia tienen que estar basadas en las normas bíblicas. ¿Me entiendes? Y cada servicio es diferente y la presencia de Dios es la misma, pero cada servicio es diferente. Pero la presencia de Dios es la misma. Ahora, la bendición de Dios es diferente. ¿Estamos entendiendo ahora? La presencia de Dios es la misma, pero la bendición de Dios es diferente. Para que no se vayan a confundir. Okay, yo pienso que una persona que viene para que lo vean nada más y sigue viniendo, y va a llegar un momento en que se va a cansar de venir, porque no está viniendo por lo que Sí, tiene que se venir. va a cansar de venir, pero va a llevar unos conceptos y unos conocimientos que se le van a enseñar, los cuales lo van a juzgar delante de Dios. Mi trabajo no es preguntarle si viene o porque se aprende o no. Los conocimientos que él adquiere son los que lo van a condenar a él delante de Dios. Doctor, pero una pregunta, ¿verdad? Pero esas personas que se sienten que quieren venir por ser vistos, eso se llama ser carnal, ¿verdad? Eso Entonces, no son, ahí está el problema. ¿verdad? Pero una persona carnal no va a venir a la iglesia porque sabe que va a venir a escuchar palabras. Yo sé que un El ejemplo. espiritual demuestra que es espiritual en todos los momentos. Los fariseos eran los maestros de la ley y les gustaba ser vistos por la gente. Por Jesús lo le dijo que eran hipócritas. Jesús le dijo que eran hipócritas. Pero Jesús se lo dijo a ellos porque tenían el conocimiento, lo aplicaban y no lo vivían. Exacto, eso es como digamos que yo le Ah, diga al hermano eso, Willy, la vaya gente al decía- estudio y no vayan. Esa es hipocresía, ¿verdad? Cuando Dios me dijo que lo están viendo, que están gozando de Aleluya, creo santo que era, Jesús. decía, Gloria a Dios. estas son cosas que suceden. No, Los no, fariseos estaban en muchas partes orando, recitando el Corán, recitando la ley, eso eran hipócritas. Se sabía toda la ley. Hipócritas porque estaban orando en público para que lo vieran. Hipócritas estaban aplicando una ley en público, pero ellos no la vivían. O sea, ¿qué nosotros podemos decir con esto? El espiritual demuestra que es espiritual cuando se somete a las normas establecidas sin ninguna queja. Ese es el espiritual. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Continuamos con este estudio, amén. Esta parte bien explicativa y bien explícita. Estamos por terminar el libro. Estamos dando como que los últimos recuentos, amén. Estamos hablando de cómo vivir, mantener nuestra libertad. Luego vamos a hablar sobre coloque cada aspecto de su vida bajo el señorío de Jesucristo. Deshágase del resentimiento, el rencor, la rabia contra aquellos que lo han ofendido. Estas son dos partes que vamos a tocar la semana que viene. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y decimos desde acá, Casa de Restauración 440, Nostra Nave en el Central Street. Shalom. Santo